Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a continuar con esta reflexión que estamos haciendo a el libro de los Hechos. Hechos capítulo 4. Vamos en el capítulo 4 de Hechos. Allí hay Biblias. Si usted no tiene a la mano una Biblia. Y vamos a ir a Hechos capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 21. Hechos 4, versículo 21, estamos usando la nueva traducción viviente. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios porque esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se unieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Bueno, vamos a dejar hasta allí. Si nos alcanza, continuamos el resto del tiempo leyendo esto que tenemos acá. Pero es interesante y muy significativo esto que encontramos en esta porción de la palabra de Dios. Aquí encontramos pues cosas muy interesantes.
Pero yo meditaba en esto y evaluaba varias cosas. Uno, por lo general, siempre está buscando que las cosas buenas se repliquen, ¿cierto? Sería como lo más adecuado, lo más correcto, que si algo bueno, alguien hace algo bueno, pues eso se pudiera replicar. Las cosas buenas deberían replicarse. Cosas buenas que nosotros hacemos deberían estarse haciendo regularmente, constantemente. Ese sería, o esa sería como la dinámica de la vida cristiana. Y esa es una de las características que vemos en la iglesia primitiva. Aquí vemos algunos detalles interesantes en la iglesia primitiva. Y encontramos nosotros que en medio de las circunstancias Dios siempre va a estar actuando. Uno no logra calcular o a veces no logra dimensionar o a veces no logra imaginar que alguna situación se le puede presentar, ¿sí? Cualquier momento se nos puede presentar cualquier situación que puede ser difícil para nosotros. Pero aún en medio de esas circunstancias y en medio de las circunstancias difíciles, Dios actúa, Dios obra constantemente. Y esa es una idea que nosotros como cristianos deberíamos tener. Nosotros no deberíamos perder de vista eso, que independiente de las circunstancias, independiente de las necesidades, independiente de las dificultades, Dios siempre va a estar obrando, va a estar actuando a favor de nosotros. Y si usted siguió la lectura y la enseñanza de lo que veníamos trabajando en la reunión pasada, vemos aquí estos apóstoles, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, que fueron a el tiempo de la oración, iban con toda la disposición de orar. Había en la entrada del templo un personaje, un hombre que estaba lisiado, que no podía caminar, y ellos pues no tenían el dinero para darle. Inmediatamente oraron y el hombre fue sano. ¿Recuerdan esa escena, cierto? Él fue sano. Y entonces, producto de eso, se generó toda una revuelta, podríamos decir, ¿no? Todo un alboroto y toda una cosa impresionante, porque la gente empezó a inquietarse. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y vemos la manifestación del Espíritu Santo en medio de todas estas situaciones. Y este hombre, pues junto con los apóstoles, estaban allí afuera del templo, en la puerta, en el portón de Salomón, como dice allí la palabra del Señor. Y estaban allí, y eso se amontonó un montón de gente, y Pedro aprovechó para predicar, para dar el mensaje de salvación y recordar por qué estaban sucediendo estas cosas, que no es otra cosa que el cumplimiento profético de lo que Dios ya había anunciado, ¿sí? Así como Dios obró en esa ocasión, como Dios está obrando hoy en diferentes situaciones y circunstancias, también lo va a hacer a futuro. Por eso nuestra esperanza tiene que estar puesta en Él, porque sabemos que Él es un Dios que actúa en medio de todas las circunstancias. Y siempre debemos estar pensando en eso. Y aquí vemos que producto de esa situación, ellos fueron puestos presos. ¿Qué cosa mala hicieron al orar? ¿Ustedes qué pueden pensar de eso? Si una persona ora por otra persona para que Dios sane a esa persona, ¿ustedes consideran que eso es malo? Bueno, hay gente que sí lo considera, y por eso es que decíamos la vez pasada que hay enemigos, se van a levantar enemigos,
Se van a levantar contradictores, van a levantarse personas que no van a ser o que no van a estar de acuerdo con lo que nosotros hagamos. Y se levantaron los enemigos, se levantaron las autoridades religiosas querían saber qué era lo que se había hecho, en nombre de quién era que se había hecho ese milagro. Y ellos fueron puestos presos. Al otro día, pasaron la noche allí, ¿no? Al otro día, entonces se hizo la reunión con el grupo de las autoridades religiosas y autoridades civiles para mirar qué se hacía con esta gente. En unas cosas tan sencillas, uno podría decir tan naturales, tan normales, se generó un conflicto bastante grande. Pero ¿qué hizo Dios? Y por eso yo les decía que Dios actúa en medio de toda circunstancia. Ellos fueron puestos presos solo por estar orando y por estar proclamando el mensaje del Evangelio. Pero Dios actuó. Dios actuó. No los libró de que pasaran la noche en la cárcel, pero sí los liberó, porque aquí la narración nos dice que Dios usó todas estas circunstancias para que ellos pudieran predicar, para que ellos pudieran proclamar el mensaje del Evangelio. Y en últimas, ¿qué les tocó hacer a estas autoridades? Les tocó dejarlos libres. Y Dios libera. ¿Y para qué libera Dios? Pues libera para que haya testimonio en la iglesia. Y eso es lo que encontramos nosotros en esta porción de la palabra del Señor. Dios libera para que haya testimonio en medio de la iglesia. Y es lo que viene diciendo allí en el versículo 23. Si volvemos allá, dice: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Dieron testimonio, y aquí vemos que dieron también un informe. Fueron a la iglesia, fueron a la congregación, y ahí en la congregación dieron informe, testificaron de lo que Dios había hecho en medio de esas circunstancias. Por eso nosotros estamos también llamados a dar testimonio en medio de la congregación, dar testimonio, ponernos de pie, que no nos dé susto, ponernos de pie y exaltar, glorificar, alabar a Dios como lo hizo el cojo. Cuando Dios se manifestó de la manera sobrenatural como se manifestó, pero también dieron testimonio delante de la congregación. Y es que el testificar es algo que nosotros debemos hacer sobre todo lo que Dios ha hecho, sobre todo lo que Dios está haciendo, y darle la gloria a Dios que lo permitió. Uno todo el tiempo tiene que estar pensando en que Dios está obrando, que Dios está actuando. Esta mañana que nos levantamos muy temprano con Elizabeth y veíamos que el clima y el día estaba bastante opaco, y decíamos nosotros: imagínense llevarse a un lugar espacioso a un grupo de niños para tenerlos encerraditos. Si a ellos les gusta estar moviéndose y el ambiente está pesado, y entonces empezamos a orar: Señor, despeja los aires, da un buen día, ¿no? Llamamos como a mediodía a María Elena, y María Elena decía que los líderes le decían: no, adelantemos las actividades por la mañana porque de pronto por la tarde nos llueve. Y ella en su convicción de fe, ¿no?, dijo: no, sigamos el programa tal como se venía desarrollando, porque ya oramos y el Señor ya nos escuchó. Estamos esperando es que responda, ¿cierto? Y les
tocó un día precioso y pudieron hacer todas las actividades que ellos habían planeado. Entonces miren todos los detalles, aún los detalles más insignificantes o más sencillos, podríamos decir nosotros, Él está obrando. Y es evidente, aquí vemos, y hay que evidenciar la manifestación del poder del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Aquí en el versículo 23 y 24 está haciendo referencia, o están haciendo referencia ellos ante los demás hermanos. Y en el 24 dice, cuando los creyentes oyeron las noticias, lo que ellos estaban testificando, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios y empezaron a orar, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros cuando Dios se ha manifestado en su poder, en su bondad, en su misericordia? Pues darle las gracias a Dios y empezar a exaltar a Dios, glorificar a Dios. Y ellos empezaron a orar e hicieron esta oración: oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Y uno encuentra aquí el poder de la oración. El poder de la oración genera alabanza a Dios. Cuando nosotros vemos que Dios está respondiendo al clamor del pueblo, pues hay que adorarlo, hay que alabarlo, hay que exaltarlo, hay que reconocerlo. Y ellos estaban haciendo eso, un reconocimiento de que Jesucristo era Dios. Y nosotros debemos reconocer eso y proclamárselo a la gente: Jesucristo es Dios, ¿sí? Jesucristo es Dios. Y eso es clave e importante para nosotros, porque hay muchas doctrinas, encontramos muchas doctrinas donde niegan la deidad de Jesucristo, donde niegan y dicen que Jesucristo no es Dios. Y nosotros no podemos permitir que se diga esa mentira. Tenemos que antes, por el contrario, proclamar ese Dios creador de todo lo que existe, el que nos creó a nosotros. Él es el que se hizo hombre en Jesucristo, vino aquí a la tierra, hizo su ministerio, murió en la cruz, pero también resucitó. Es una convicción que debe ser proclamada todo el tiempo. No podemos ponernos a dudar, ¿no? No podemos ponernos a dudar. Y ellos estaban aquí proclamando esa convicción de que Jesucristo es Dios. Ahora, otro detalle que yo veo en esa oración es el impacto que generó esa oración, en el convencimiento que Dios les da a ellos, en que ellos se convencieron de lo extraordinario y de la manifestación extraordinaria de el Espíritu Santo. Y aquí hay una referencia al Salmo 2, cuando ellos empiezan a hablar allí: hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Y están recordando lo que sucedió. Aquí está recordando entonces todo lo que había sucedido con relación a la persona de Jesucristo. Y yo miraba esta iglesia, la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva como se le conoce,
ha generado o generó en su momento un impacto impresionante. Hoy adolecemos de eso como iglesia, pero esta iglesia está mostrando su impacto a través de la oración en la vida de mucha gente. Recuerdan que hablábamos de que se habían convertido más de 5,000 personas en este segundo discurso del que se está haciendo referencia con relación a lo que expuso el apóstol Pedro. Y nosotros tenemos que también evaluar, meditando en esta porción de la Biblia, que estamos siendo llamados a ser una iglesia que esté cumpliendo su misión al proclamar el mensaje del Evangelio. No podemos perder de vista eso. Si desde el comienzo nos dejaron ese ejemplo, si desde el comienzo nos dejaron ese modelo, y como decíamos inicialmente, cuando a uno le modelan de una manera adecuada, uno debe imitar esas cosas buenas, ¿sí? Y nosotros hemos sido llamados a difundir el mensaje del Evangelio. No nos podemos quedar callados, tenemos que estar proclamando el mensaje del Evangelio. Hemos sido llamados a tener una vida dinámica de oración. Por eso no podemos dejar de estar orando, intercediendo, suplicando, clamándole a Dios. Constantemente tenemos que estar haciéndolo. Aquí vemos que Dios siempre va a cumplir lo que promete en su palabra. Y ellos están recordando eso, ¿sí? Están recordando lo que Dios había dicho desde antes, desde el rey David, que venía hablando acerca del Mesías y de lo que iba a pasar con el Mesías, y se está cumpliendo. Y ellos estaban diciendo, en el versículo 27 dice, de hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ellos están recordando aquí al pueblo, a la iglesia, a los hermanos que estaban ahí reunidos, lo que Dios había dicho que se iba a hacer. Aquí nos están hablando de que Dios cumple lo que promete en su palabra, de que Dios había dicho que ese Mesías iba a ser sufriente, que iba a ser crucificado, y uno nota que fue producto de eso, de proclamar este mensaje, que empezó a generarse resentimiento y odio hacia ellos por lo que ellos estaban anunciando. ¿Qué era lo que estaban anunciando? Que Jesucristo había muerto por culpa de ellos, pero que a la vez Dios lo había levantado y había resucitado. Y hoy también vemos eso, ¿no? Desde esa época hacia acá hemos visto cómo se ha incrementado el odio. Se han levantado los enemigos del mensaje del Evangelio. Hay mucha gente, contradictores, como decíamos la vez pasada. Hay muchos contradictores, hay mucha gente que no quiere que hablemos de eso. Hay muchos que han buscado formas, métodos, normas, leyes para que nos quedemos callados, para que no anunciemos, ¿sí? Y lo condicionan a uno. Hay lugares donde a uno lo condicionan para que uno no hable, no vaya a hablar, de pronto la gente se siente mal, y estamos en una sociedad donde se está limitando la libre expresión de nuestra libertad religiosa, y está creciendo eso, y también en nuestro país. Pero yo leía también en el versículo 28, sin embargo, todo lo que
hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con su voluntad. Y en el 29 dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Y en esa oración que están haciendo a ellos, se den motivos de oración, propósitos, peticiones. Y creo que como iglesia nosotros también tenemos que tener claros los motivos y las peticiones. Y Dios debe ser el motivo de oración y de alabanza para nosotros como pueblo de Dios, porque aquí lo están enseñando ellos. Aquí hablan de un clamor de oración para poder soportar la persecución con valentía. Danos coraje, danos valentía para poder nosotros afrontar a los antagonistas. Danos coraje, danos valentía para nosotros poder confrontar a los adversarios, a los que se oponen a que nosotros proclamemos el mensaje de Dios, a que hablemos de la verdad que hay en la palabra de Dios, y que debemos hacerlo en todo lugar, en todo espacio. Esa es nuestra identidad. Cuando a usted le preguntan, ¿usted quién es? ¿Usted qué hace? ¿Usted a qué se dedica? ¿Sí? Por lo general la gente quiere saber qué hacemos nosotros. ¿Usted quién es? Yo soy un cristiano. Soy un seguidor de Jesucristo. ¿Sí? Otra cosa es que a uno le digan, ¿usted cómo se llama? Esa es otra cosa, ¿no? Ya uno dice el nombre, ¿cierto? Pero a veces nos identificamos. ¿Usted quién es? Y uno dice, yo soy Julanito de tal. Y da el nombre, ¿no? ¿Usted quién es? No, yo soy un seguidor de Jesucristo, soy un cristiano. Y aquí esta iglesia nos está dando un ejemplo. Habla de los motivos. Aquí hay un motivo, una oración que se pueda soportar la persecución con valentía. Pero también otro motivo, otra oración, que haya denuedo para predicar la palabra de Dios. Y mire que nosotros deberíamos estar permanentemente intercediendo por estas peticiones. ¿Cuáles? Que el Señor nos dé valentía, coraje, que no nos tiemble, como dicen por ahí popularmente, que no nos tiemble el cuajo, ¿sí? Que nosotros podamos tener la entereza para soportar las adversidades. ¿Por qué? Pues por lo que les decía inicialmente, porque Dios actúa en medio de todas las adversidades. Dios actúa. Usted puede estar orando por alguien y luego alguien más va a empezar a hablar mal. De por sí uno encuentra gente que habla mal de uno todo el tiempo, ¿cierto? Porque sí o porque no, que porque uno se paró para un lado, ya hablan mal, que uno no se debe parar así. Uno se pone para el otro lado, que así tampoco. Uno se rasca la cabeza y ya, que ¿por qué se rascó la cabeza? Sí. Y encuentra insatisfacción en el mundo, en la gente. Por eso debemos confrontar. Nosotros estamos llamados a confrontar con amor, pero también, como dice aquí, ellos hacían un clamor de oración para poder soportar la persecución con valentía. Hacían un clamor de oración porque Dios les diera de nuevo para predicar la palabra de Dios. Y yo leía el versículo 31 y encontraba algo interesante. Dios siempre se manifiesta en medio de la unidad de su pueblo. Y es lo que dice el versículo 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Qué increíble, ¿cierto? Entonces,
Dios se manifestará en medio de la unidad de su pueblo. Y eso es efecto de la vida de oración de la iglesia. Cuando la iglesia es una iglesia que intercede, que ora constantemente, no solamente que está esperando que Silvio y que los del Ministerio de Intercesión los viernes oren por sus peticiones, las que usted puso ahí en la tarjetica cada mes, ¿no? ¿Cuál es el llamado que nosotros hemos hecho? Que oremos los unos por los otros. Porque cuando una iglesia ora, el efecto de la vida de oración de la iglesia propicia la manifestación, propicia la llenura, propicia que se dé el denuedo y la valentía y la manifestación y la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra. Y dice que estaban orando y terminaron de orar y empezó a temblar en el lugar. Ahí habla de una manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Y yo decía, bueno, ¿y por qué es que Dios se manifiesta? ¿Por qué es que Dios obra? Dice ahí el versículo 32, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Y bueno, uno encuentra aquí un aspecto importante, la condición espiritual de la iglesia. Y es la condición espiritual de la iglesia la que hace posible el actuar de Dios con poder. ¿Por qué eso no se está dando hoy? Porque hemos dejado de practicar eso que la iglesia primitiva tenía como dinámica. La dinámica de la iglesia primitiva era orar constantemente, todos. Se imagina cada uno de nosotros intercediendo todos los días en el lugar donde estemos, a la hora que hemos apartado, todo el día, ¿no? Subiendo como sube el incienso, como dice la Biblia, ¿no? Así como cuando uno prende el incienso y sube ese aroma y todas esas oraciones subiendo allí a la presencia de Dios, al oído de Dios, ¿sí? Y orando por esos propósitos específicos. Yo decía, aquí se ve el acuerdo, el efecto del acuerdo de oración. Dios, la verdad es que evaluando esto, entendía que Dios no se manifiesta en medio de una iglesia que esté llena de celos, egoísmo y mezquindad. Porque eso no lo muestra aquí. Antes, por el contrario, estaban unidos, tenían todas las cosas en común, compartían, daban testimonio. Dice el versículo 33 en adelante, los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Una iglesia que testifica a Jesucristo resucitado. ¿Sí? Y debemos nosotros recobrar esas características. Son cosas que ayudan, ¿sí? Cosas que hacen que, producto de estar acondicionados con esas cosas, pues haya una dinámica diferente en nuestra vida como hijos de Dios. Mientras no suceda eso, pues no va a haber ese avivamiento que Dios anhela. Aquí nos muestra que esta era una iglesia generosa
pero también sabia. Dice el versículo 34, no había necesitados entre ellos. Parece increíble eso. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. O sea que era un hombre muy generoso, ¿sí? Y muestra eso aquí. Una iglesia generosa, pero también sabia, porque sabían administrar lo que recibían. Y nosotros también tenemos que poner en práctica eso. Lo que nosotros recibimos tenemos que administrarlo sabiamente. Y debemos ser generosos de las contribuciones, de los aportes que damos. Ayudamos a que se extienda, a que prevalezca, a que se preserve el trabajo ministerial. Quería, evaluando el informe que siempre nos piden ministerialmente, mirábamos solo esta sede, 140 y pico de personas que se congregan regularmente entre adultos, jóvenes y niños. Promedio de 140 y pico. ¿Sí? Y hacíamos la evaluación en los informes, porque nosotros tenemos que darle informe al César, registro de lo que recibimos, ¿sí? Pero también tenemos que darle informe a Dios. El 30% de los 145 aportan, ayudan con sus donativos, con sus contribuciones. Solamente. ¿Cuánto es el 30, Angelita, usted que es buena para matemáticas? El 30 de 145. ¿Cuánto? Promedio de 40 personas, menos de 40 personas. De 145. ¿Sí? Y es poquito, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿por qué nosotros no replicamos muchas de las cosas que la iglesia primitiva tenía o manifiesta ahí en la Biblia que se hacía? Pues sencillamente por eso. Rajados en la oración, convocados al ayuno y no llegamos, ¿sí? Vamos para la vigilia y nos da sueño antes de llegar. Todas esas herramientas espirituales que ayudarían al fortalecimiento y al crecimiento espiritual a nivel personal y a nivel congregacional, y no suceden en medio de nosotros. Pero independiente de todo eso, Dios sigue actuando. Dios sigue siendo fiel, ¿sí? Dios sigue actuando en medio de toda circunstancia. Y quería compartirles eso, hay más, pero más adelante seguimos en otra ocasión hablando de muchas de las cosas que uno encuentra aquí cuando reflexiona, cuando medita sobre lo que nos enseña este libro tan hermoso, que es Hechos de los Apóstoles. Pongámonos de pie y vamos a orar, darle gracias al Señor por este tiempo.